enojarte tanto. Y le he puesto a este mensaje como título: ¿haces bien en enojarte tanto? Hermanos, esta pregunta que Dios le hizo a Jonás, no solamente se la hace a él, sino a través de su palabra nos habla a cada uno de nosotros. También esta noche el Señor nos pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte? Mis hermanos, Jonás estaba sumamente enojado. Y dice el versículo 9, al final de él, dice: mucho me enojo hasta la muerte. Estoy tan enojado que me enojo hasta la misma muerte. Mis hermanos, el enojo que experimentó Jonás es un enojo, mis hermanos, que Dios quiere tratar con él también a través de su palabra hacia nosotros. Posiblemente muchos de nosotros podemos sentirnos muy identificados con el profeta Jonás por las circunstancias que estamos quizá enfrentando también nosotros en nuestra vida, que nos tiene muy molestos, verdaderamente muy enojados. Y vamos a descubrir esta noche por qué Jonás se enojó y cómo el enojo que Jonás experimentó es un enojo que tú y yo podemos estar experimentando también. No crean que el enojo de Jonás fue un enojo aislado, ¿verdad? Por consecuencias de lo que él vivió. Es un enojo muy común. Es un enojo, mis hermanos, que todos podemos estar experimentando. Y quizá hay un enojo en nuestra vida, mis hermanos, que ya está afectando nuestras relaciones familiares. Como dijo Jonás, me enojo hasta la muerte. En otras palabras, mi enojo mata. Me está matando a mí y está matando a mi familia. Está matando las relaciones familiares, las relaciones con la gente en mi trabajo. Estoy enojándome hasta que algo se muera. Mis queridos, quizá el enojo está afectando nuestras relaciones familiares, está afectando nuestro matrimonio, está afectando nuestra salud física, está afectando nuestra salud mental, está afectando el enojo también nuestra relación con Dios, debido a que nos sentimos molestos y frustrados. Pero hay alguien aquí ya en este momento. Cuando yo comencé a estudiar este tema, también yo dije, pero el enojo de Jonás, ¿qué tiene que ver conmigo? Señor, ¿cómo tú quieres hablarnos a nosotros a través del enojo que Jonás experimentó? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mis hermanos, tiene que ver mucho. La pregunta que Dios le hizo a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Es un enojo, perdón, es una pregunta que también, mis hermanos, nosotros debemos de reflexionar en ello como lo hizo Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Será que ese enojo, mis hermanos, que mantenemos en nuestra vida, y lo voy a sacar al final del tema, van a decir ustedes, es cierto, el enojo es tan común que yo estoy experimentando, que es cierto, esa pregunta no es solamente para Jonás, es también para mí. ¿Será que ese enojo, mis hermanos, que mantenemos en nuestra vida, verdaderamente tiene una causa justificada? Y por sobre todo, ¿será que es la actitud correcta que debemos de tomar, enojarnos? Tenemos que reconocer, mis hermanos, que Jonás estaba enchilado, estaba enojado. Y ese es el profeta enojón, ¿verdad? Todos lo conocemos como eso. Estaba enojado, no solamente, mis hermanos, con las personas de Nínive, porque él no quería ir y estaba sumamente enojado. Pero en realidad, hermanos, estaba enojado con Dios. Quiero abrir sus mentes a que piensen de que todo enojo, mis hermanos, que parece estar justificado, no es finalmente un enojo hacia una persona. Saben, finalmente es un enojo en contra de Dios.
en contra de Dios, y lo vamos a estudiar. Haces bien en enojarte. Y eso, mis hermanos, le estaba afectando en la vida de Jonás. No experimentaba él el gozo, la paz y las bendiciones de Dios en su vida. Ese enojo, mis hermanos, los enojos llegan también a afectarnos a nosotros y no podemos experimentar todas las bendiciones de Dios. El mundo está enojado. La característica hoy en día es enojo. Si ustedes se dan cuenta, por un tiempo fue miedo, pero cuando las cosas están tranquilas, la gente se enoja. Yo venía manejando en el 91 hoy en día, ¿verdad? Me vine por el 10, por el 57. Bueno, el GPS me llevó en diferentes lugares. Por lo menos 4 o 5 personas se molestaron conmigo. Yo no manejo mal, hermanos, yo manejo muy bonito, ¿eh? Pero no, hombre, la gente, hermanos, que voy muy lento, que me cambié, que esto y lo otro, la gente, su característica es enojo. Y matan en los caminos. Hay gente enojada, frustrada. Así también con nosotros. Pues en nuestro corazón estamos molestos con alguien o con alguna circunstancia, pero en realidad esta noche vas a aprender que la molestia es con Dios. Y no podemos, si no estamos disfrutando de bendiciones, es porque hay una molestia en nuestro corazón, que ahora vamos a ver a través de la historia de Jonás, cuáles fueron las causas por las que él estaba tan enojado, que Dios le preguntó, ¿haces bien en enojarte tanto? Y él dijo, me enojo hasta la muerte. Pues vamos a compararlo con nuestra vida y vamos a ver si estamos haciendo bien también nosotros en enojarnos tanto. ¿Por qué estaba enojado Jonás? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué se enojó tanto Jonás? Hermanos, número 1, y vamos a ir leyendo varios versículos bíblicos, ¿ok? No quiten el dedo del libro de Jonás. Viene la primera razón por la cual estaba enojado Jonás y van a ver ahora cómo eso estaba relacionado con nosotros. Número 1, Jonás estaba enojado porque los planes de Jonás eran diferentes a los planes de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Se enojó. Lean el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Miren la palabra de Dios, los planes de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás huyó, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y nos dice que él descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hermanos, ¿por qué estaba enojado Jonás? La primera razón, porque los planes de Jonás eran diferentes a los planes de Dios. Jonás estaba en su tierra. Estaba en su tierra, como la tierra de cualquiera uno de nosotros o el vecindario de nosotros. Hermanos, él era un profeta de Dios y seguramente jamás tuvo en mente salir de Israel para ir a predicarles a los enemigos de su nación. En sus planes como profeta, ¿ok? En sus planes como profeta, él no tenía nunca la intención de llevar su mensaje fuera de Israel. Pero ahora, mis hermanos, Dios le dice, vas a ir con los asirios. Pues Nínive era la capital de Asiria, pero Dios le cambió los planes. Escúchenme bien. Y aquí ahora voy a ir tocando sensibilidades de ustedes y la mía, porque si este tema a mí me habló, mis hermanos, quizá muchos de nosotros, al igual que Jonás, estamos enojados, molestos o hasta resentidos por el cambio de planes que teníamos para nuestra vida. ¿Cuántas veces no he escuchado yo a personas decir, ese era el sueño, ese era el trabajo de mis sueños, ese era la casa de mis sueños, ese era mi plan,
y no se llevó a cabo. Quizá nosotros ya habíamos hecho planes, ¿ok? Planes de comprar una casa, planes de tener un trabajo, planes de movernos con la familia, planes de vivir en otra ciudad, planes, mis hermanos. Ya habíamos tomado decisiones, pero Dios tenía otro plan diferente para nosotros. Y yo les pregunto, y levanten su mano también los que están allá en casa, ¿alguna vez algún plan de su vida se ha tenido que cambiar? Levanta la mano, yo soy el primero en levantarla. ¿Alguna vez algún plan de su vida cambió? ¿Sí o no? Levanten su mano. Claro que sí. Cuando los planes cambian, ¿a poco no nos duele en ocasión de decir, ese no era el plan? Ese no era el plan. Mis hermanos, hacemos bien en mantenernos enojados porque los planes de Dios eran diferentes a los nuestros. La palabra de Dios dice, no te aferres a tus planes. Porque tú planeas, pero Dios es el que decide, es el que determina. Yo tenía planes para que mis padres vinieran a vivir acá, me decía una persona, pero mi padre se enfermó en la pandemia. Ese no era mi padre, no tenía por qué haber fallecido de esa manera. Yo tenía planes para conseguir la documentación, esto y lo otro, mis hermanos, pero los planes cambian. Yo me acuerdo que mis padres compraron una casa. Mi padre finalmente compró la casa de sus sueños, el sueño americano aquí en Estados Unidos. Vivíamos en un apartamento, era un solo cuarto, eran 6 personas las que vivíamos, mis 4 hermanos y mi padre y mi madre. Pero finalmente, hermanos, compró mi padre una casa allá, como me gusta decirlo, en la bella ciudad de Compton, un lugar precioso para vivir, ¿verdad? Crecer a la familia. Oh, mis hermanos, era un lugar peligroso, era un lugar de alta actividad pandilleril. El líder de la pandilla vivía enfrente de nuestra casa y yo le reclamé a papá, le dije, ¿por qué nos trajiste aquí? Saben, era tan peligroso ese lugar. Me acuerdo que los planes de Dios, mis hermanos, para mi familia y mis padres fue diferente, pero mis padres decidieron aferrarse a mantener sus planes. Hermanos, Dios tenía ya para nosotros un lugar completamente diferente. Y el no hacer, mis hermanos, el no ponerle atención a las señales que Dios nos da. Pero Dios, mis hermanos, nos tuvo que cambiar los planes. ¿Saben? Tuvimos y perdimos esa propiedad. Mis padres la perdieron. Subió el préstamo, hubo una cuestión allí que, verdad, estuvo media turbia en ese sentido de los préstamos y los inversionistas de aquellos tiempos. Hermanos, mis padres perdieron su casa, no solamente eso, perdieron sus trabajos. Pues allá vivíamos en el sur de Los Ángeles, en esta ciudad de Compton. Mi madre trabajaba como costurera, mi padre trabajaba, verdad, en un restaurante. Era el cocinero allá en Los Ángeles. Pues mis hermanos, Dios tenía otro plan, pero para nosotros no lo veíamos y era muy difícil. Mis padres perdieron su trabajo y llegó una llamada, una invitación. Hermanos, mis padres, Dios estaba indicando un cambio completo de planes, de llevar a la familia a otro lugar, a otro estado. Y mis hermanos, cuando eso sucedió, dolió. Yo vi a mi madre triste por perder esa casa. Yo vi a mi padre triste porque ahora la casa de sus sueños se estaba perdiendo. Pero en el cuadro mayor, mis hermanos, cuando Dios quiere hacer y darte una bendición mayor, no te enojes. No te enojes porque tú querías hacer algo, pero Dios te indicó que tenías que hacer otra cosa. Ese no era el camino. Y saben, mis hermanos, mis padres tuvieron que agarrar todas sus chivas, como decimos, y terminaron yendo a otro estado. Hermanos, fue la mayor bendición para nuestra familia. Fue difícil, sí, pero los planes de Dios eran otros. Mis padres llegaron a este estado, llegaron a un rancho, mis hermanos, de vacas para ordeñar. Y allí, en medio de ese lugar, con mis hermanos, y yo estaba ya, apenas iba a estudiar para ser pastor en el 1996.
Y yo salí para México a estudiar allá en la Universidad de Montemorelos, pero mi padre y mi madre con mis tres hermanos tuvieron que salir. Fue difícil los inicios, tuvieron que iniciar todo de nuevo, pero Dios estaba cambiándole los planes para darles algo mejor. No te enojes si Dios cambia tus planes. No te enojes. Esa era la primera razón por la cual Jonás estaba molesto, porque Dios le cambió los planes a Jonás. Él no quería ir a Siria. Yo estoy bien como profeta aquí en este lugar. Mis hermanos, esto me ha sucedido a nosotros en nuestro ministerio con otros pastores, que Dios te dice, ¿sabes qué? Se acabó tu tiempo aquí y ahora vas para allá. ¿Cómo? ¿Cómo? No es, Señor. Pero uno tiene, mis hermanos, que girar hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Qué planes tenías tú? ¿Qué planes has tenido que cambiar o modificar? ¿Qué planes? Enséñale también a tus hijos que los planes de Dios son mejores, que no siempre se cumplen los planes que ellos están ideando en su mente, para que no se frustren, para que no digan fue mala suerte, o para que no digan hay alguien mejor que yo. No, enséñenle y aprendamos que todo es guiado por Dios. Amén. Aun cuando cambien los planes, don't get mad, no te enojes, como lo hizo Jonás. Número 2, la segunda razón por la cual Dios le dijo a Jonás, haces bien en enojarte tanto, Jonás, porque Jehová se sorprendió de qué tan enojado estaba Jonás, qué tan resentido había quedado. La segunda razón, ahí está en Jonás 1, versículo 3 al 4 y el versículo 17, ¿ok? Y después Jonás 3:3. Vamos, estos versículos nos van a mostrar la segunda razón por la cual Jonás estaba tan enojado. Jonás 1, 3 y 4 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Vayan conmigo ahora al versículo 17. Pero Jehová, fíjense ustedes, Jehová levantó primero un gran viento, una tormenta, y el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Ok? Y vayan conmigo ahora al capítulo 3, versículo 3. ¿Ok? 3:3 nos dice: y se levantó Jonás y finalmente fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hermanos, la segunda razón por la cual se enojó Jonás, ¿saben cuál fue? Porque Dios hizo que las circunstancias negativas que llegaron a la vida de él obligaron a Jonás a finalmente hacer la voluntad de Dios. Jonás, hermanos, terminó haciendo la voluntad de Dios por medio de las circunstancias negativas que lo obligaron finalmente. Hermanos, Jonás huyó y salió rumbo a Tarsis, pero ahora vemos, ok, en la historia, que el Señor mandó una gran tempestad, levantó una gran tormenta y mandó a un gran pez. Él dijo, tíreme al mar. Él quería morir. Pero mis hermanos, Dios no permite, aún cuando tú y yo estamos tan molestos o, ¿verdad?, queremos ir por nuestro propio camino. Dios le levantó y le preparó también un pez. ¿Y a dónde terminó Jonás yendo? A Nínive. A Nínive. Mis hermanos, esto nos enseña una gran verdad espiritual muy importante que todos debemos de aprender. Si Dios quiere que tú cumplas su voluntad, aunque tú te rechaces, escúchame bien, vas a terminar haciendo su voluntad. Amén. Dios, mis hermanos, siempre gana. Nosotros no le podemos ganar a Él.
Si Él dice aquí en esta iglesia, aquí. Si Él dice allá es el trabajo, allí es. Mis hermanos, muchas veces nos vamos por otras maneras, otros caminos. ¿Y qué sucede? ¿Cuántas tormentas estamos esperando que se levanten? ¿Cuántas puertas esperamos que se cierren? ¿Contra cuántas paredes, hermanos, tenemos nosotros que estallarnos hasta que reconozcamos que Dios quiere que hagamos su voluntad? Tenemos que dejar de luchar, de tratar de ir en contra de la voluntad de Dios, en lugar de enojarnos o en lugar de tratar de escapar de su voluntad. ¿Por qué mejor no aprendemos a decir como nuestro Señor Jesucristo: Dios, hágase tu voluntad? Amén. Hágase tu voluntad. Hermanos, muchas veces aún lo negativo, sabes, Dios termina diciéndote cuál es tu misión. Cuando alguien te mira por allá afuera y te dice: usted es diferente, usted es diferente, yo la veo que usted ora cuando come, usted va a la iglesia, ¿sí? Usted no come esto, usted va a la iglesia los sábados, usted hace esto, usted no toma, usted no va a las fiestas. ¿Sabes qué estás haciendo? Aunque tú no quieras hablar, la gente está hablando por ti. Tú no quieres testificar, pero Dios está haciendo que la gente pregunte, como hizo con estas personas que iban en el barco: ¿tú quién eres? Yo soy el siervo del Dios Altísimo. Ay, ay, ay. Tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres cristiana. Mis queridos hermanos, Jonás se enojó porque terminó yendo al lugar donde él no quería ir. Y aquí estás. En alguna vez nosotros quizá hemos querido huir, hemos querido dejar ya de cumplir la misión que Dios nos dio. Quizás hasta hemos querido, ¿verdad?, de dejar de servir a Dios. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, en mi propia vida no ha venido eso de decir: bueno, Señor, quizá ya no voy a seguir, ya no va a haber? Pero mis hermanos, Dios termina haciéndonos regresar al camino donde Él quiere que nosotros estemos. Mira, Jonás lo hizo por rebeldía. Él dijo que no, ¿ok? Y Dios le levantó una tormenta. Tú quizá, ¿verdad?, no lo estés haciendo por rebeldía, pero quizá Dios también, ¿ok? ¿Sabes? Otro gran ejemplo, pero que Dios le levantó muchas cosas negativas para que él llegara a cumplir su misión, pero con esas cosas negativas tuvo más encuentro con Dios y dependió de él. David, 20 años, fue ungido como rey, desde que era jovencito, pero le tardó 20 años para llegar al trono. Y cosas negativas, y cosas negativas, y cosas negativas, y lo querían matar, y andaban detrás de él, y esto y lo otro. Hermanos, ¿sabes? Dios puede estar utilizando eso. Una de las cosas que muy positivas de David fue que no se enojó. Jonás sí se enojó, y cuando se enojó dijo: ya no quiero cumplir mi voluntad, la voluntad de Dios. Y se enoja porque Dios termina levantándole tormenta, preparándole un pez, escupiéndola ya, vomitándolo, y apestoso como estaba, Dios lo levanta todavía y le dice: hey, ¿a dónde te envié? A Nínive, Señor. Pues allá tienes que ir. Jehová le hizo la pregunta: ¿haces bien, Jonás, en enojarte tanto? ¿Y qué le respondió Jonás? Yo me enojo hasta la muerte. Hermanos, no estaba haciendo bien. Y nosotros no podemos estar haciendo bien tampoco cuando las cosas, ¿verdad?, no están saliendo como nosotros pensamos. Vamos a ver la tercera razón por la cual Jonás se enojó. Miren ustedes por qué Jonás se enojó. Jonás se enojó, la tercera razón, porque Dios trató con misericordia a sus enemigos. Jonás 4, versículos 2 al 3, dice lo siguiente: pero Jonás, versículo 4, ¿ok? Jonás 4, versículo 1 hasta el 4. Léanlo conmigo. Pero Jonás se enojó en extremo, se apesadumbró en extremo y se enojó. Fíjense, ahí está el enojo otra vez. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, allá en Israel? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Saben por qué se apesadumbró? Porque Dios había perdonado a Nínive. Hermanos, lo primero que Jonás quería, y se acomodó, ¿verdad? Pagó el mejor asiento para ver cómo iba a caer el fuego y quemar a todos sus enemigos. Saben, los asirios habían hecho mucho daño, habían matado a muchos de Israel. Era un pueblo cruel y él no quería la misericordia de Dios para ellos, y se enojó porque Dios perdonó a sus enemigos. Hermanos, ese motivo fue suficiente. Cuando Dios tuvo misericordia de los ninivitas y ellos se arrepintieron, pues Jonás quería que sus enemigos fueran destruidos, no que Dios tuviera misericordia de ellos. Y muchos de nosotros, al igual que Jonás, estamos muy enojados, amargados, porque el Señor ha tenido misericordia de las personas que nos desagradan. Dios tiene misericordia de las personas que nos desagradan, ahora poniéndolo en nuestra aplicación personal, de los que nos han hecho daño o ofendido, pues muchos de nosotros quisiéramos verlos derrotados, pobres, enfermos y quizá hasta muertos. ¿Alguna vez has deseado que alguien de tu trabajo desapareciera? Que ya no trabajara allí. Ay, ojalá lo corrieran. Es muy común decir eso, hermanos. Yo no quisiera ver a esa persona. Sí. Allá va aquel, allá va aquella. Mis hermanos, nosotros quisiéramos que Dios obrara como nosotros en muchas ocasiones. Pero en lugar de enojarnos, ¿por qué no aprendemos nosotros a ser como Él? En el lugar de querer ver destruidos y derrotados a nuestros enemigos, ¿por qué mejor no aprendemos a bendecirlos, a perdonarlos y amarlos como nuestro Dios? Haces bien en enojarte tanto, le dijo Dios a Jonás, porque no los castigué, no los destruí. La última razón por la cual Jonás estaba enojado, ya vimos tres, y aquí viene la cuarta y la última. Jonás se enojó tanto, hermanos, y con esta muchos de nosotros nos vamos a identificar. Se enojó tanto por las cosas que Dios le había quitado de su vida a Jonás. Jonás, mis hermanos, Dios le quitó tantas cosas de su vida que esa era una de las razones también por las cuales se enojó. Vayan conmigo a Jonás capítulo 4, versículos 5 al 11. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué quería él ver? Que descendiera el fuego para que lo rostizara a todos. Pero versículo 6, capítulo 4 de Jonás: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Y entonces Dios otra vez le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mis hermanos, Jonás se enojó
muchísimo, porque Dios le quitó, fíjense, le quitó la calabacera que lo protegía del sol. Pero se la quitó, mis hermanos, para hacerle entender el valor que tenían las personas de Nínive para Dios, para ablandar el corazón endurecido de Jonás. Muchos de nosotros vivimos enojados, hermanos, por lo que Dios permitió que perdiésemos. Pero tenemos que comprender que nuestro Dios utiliza estas pérdidas para quitarnos junto con ellos, mis hermanos, el corazón de piedra que muchos hemos endurecido y poner en nuestro corazón un corazón blando para Él. No debemos, hermanos, llenarnos de enojo por las cosas que Dios quita de nuestra vida. Debemos aceptar su voluntad y discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para poder decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová por todos los siglos. Amén. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y él dijo: estoy enojado hasta la muerte. Hermanos, Jonás tuvo que aprender de una manera difícil. Y las razones por las cuales se enojó, ¿verdad? Porque Dios le cambió los planes. Y muchas veces Dios ha tenido que cambiar los planes de nosotros. No son planes, hermanos, que eran buenos para nosotros, pero Dios los quitó. No lo entendemos nosotros. ¿Por qué no pude entrar a este trabajo? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no me pude ir para allá? No, mis hermanos, Dios tiene mejores planes. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Eso, hermanos, debemos de confiar en ello. Número 2, se enojó porque las circunstancias, hermanos, lo obligaron a Jonás a finalmente hacer su voluntad. Usted puede decir y decir: no, ya no voy a tener este rol aquí, ya no voy a hacer esto y lo otro. Mis hermanos, pero las mismas circunstancias te van a obligar a que cumplas la voluntad de Dios. Tú eres un siervo de Dios y no puedes tomarte una vacación así nomás como Jonás. Vas a terminar yendo a cumplir la voluntad de Dios allí en Nínive o en tu casa con tu familia. Sigue adelante. No te enojes, no abandones, sigue, allí está la bendición de Dios. Y la tercera razón, porque Dios trató con misericordia a los enemigos de Jonás. Por eso se enojó, por eso se molestó. Y número 4, porque Dios le quitó varias cosas en la vida de Jonás, como la calabacera, se la quitó. Y mis hermanos, Dios a veces nos tiene que quitar varias cosas y nos va a causar dolor. Pero en vez de enojarnos, nosotros podemos confiar en Él. Conclusión: no te enojes. Todo enojo, mis hermanos, finalmente no es en contra de un manager, en contra de una persona en el trabajo, en contra de una circunstancia. No es finalmente el enojo es en contra de Dios, porque Dios maneja todo en nuestra vida. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Aún lo negativo. Dice Efesios 4:26 para terminar: airaos, pero no pequéis. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra versión nos dice: si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar. Fíjense, enójense, pero no pequen. No se destruyan, no se maldigan, ¿verdad? No caigan en ese error. Si no, dice, ni que les dure más allá de la puesta del sol, porque entonces le daremos pie al diablo y una oportunidad que él se salga con la suya. Qué tremenda versión, ¿no es cierto? Proverbios 15:8 nos dice: quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la paz, quien mantiene la calma, mantiene siempre su paz. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mis hermanos, la paz que la palabra de Dios habla no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de cambios de planes, es que en medio de esos vamos a mantener la calma y decirle: Señor, guía a mi familia, guía a mis hijos, guíame en el trabajo, guía mi familia. Termino con este versículo. Dice Santiago 1:19-20: todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué?
para enojarse, porque la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. En otras palabras, tu enojo no es la justicia de Dios. Dios no hace justicia por medio de tu enojo. Miren lo que hizo con Nínive. Jonás los quería destruir, pero Dios los perdonó. Amén. Hermanos, ¿haces bien en enojarte tanto? Le hizo la pregunta a Dios. Mi pregunta hacia nosotros esta noche es: ¿hacemos bien cuando nosotros nos enojamos tanto? De ninguna manera. Lo mismo que reconoció, Jonás, de que Dios es un Dios lleno de misericordia. Y no estamos llamados a reflejar su carácter, hermanos, de Él. Amén. ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿qué vino a mostrar Jesús de su Padre? El carácter. Si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo les he revelado tu nombre. Hermanos, el carácter que Él mostró al mundo, aún a sus enemigos, los perdonó. Él no guardó resentimiento ni enojo con nadie. Con nadie. Mis hermanos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre Él. Amén. Y Él mostraba el carácter de su Padre. Al final el carácter de Dios tiene que ser vindicado en nuestras vidas. Amén. Guarden eso. Porque Él no vino a mostrarle el rey, no vino a mostrarle, ¿verdad?, todo lo que Él poseía arriba. Lo único que vino a mostrar fue el carácter, el amor de Dios. Y hermanos, eso hizo que todos fueran atraídos a Él. ¿Por qué no oramos esta noche para que en nuestra vida mostremos el carácter de Dios? Amén. Vamos a orar en este momento. Eterno Dios, la pregunta también es para nosotros. ¿Haces bien en enojarte tanto? Padre, muchos de nosotros nos hemos enojado de tal manera como Jonás, que se están muriendo las relaciones. Estamos muertos, Señor, en relaciones en el hogar, con los trabajadores, con supervisores, superiores. Señor, ayúdanos a mostrar tu carácter. Un carácter de amor, de misericordia, de gozo, de paz. Espíritu Santo, Señor, sigue guiándonos. Cuando cambies los planes, eterno Dios, ayúdanos a entender que fuiste tú, que no fue una mala suerte o alguien mejor que nosotros, sino que tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a valorar pues que ya tenemos todo, que no nos falta nada porque te tenemos a ti, oh eterno Dios. Señor, danos tu bendición y sobre todo el carácter de Cristo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, los que estamos aquí en la audiencia, y entonces vamos a entonar el último himno y nos despedimos ahora de la transmisión. Por favor, Dios les bendiga. Regresamos el sábado para